Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Quiero agradecer a todos los compañeros de Fuerza Lavasoriana que continuamente participan en el foro poniendo sus excelentes comentarios que ayudan mucho para poder abrir los ojos de los testigos de Jehová. Agradezco mucho a mi amigo Gladiator, a Luz, a siempre amigo Alex Saile por sus excelentes comentarios. Él ha sido un aporte mucho en Fuerza Lavasoriana por muchos años, así como Puyón, algo así, Puyón Peón, creo que es así, ¿no? Y Ana María, que siempre comenta, a Rosita, no quiero dejar a nadie fuera, a Juan Carlos, que es muy amable, y a todos los compañeros de Fuerza Lavasoriana que siempre dejan su granito de arena con sus comentarios. A mí me sorprende ver muchos videos que tienen marcado el dislike para abajo. Pero si que va, que ven mis videos y no le gusta alguno, lo único que tiene por hacer es ponerme el dedo abajo y marcarlo. Pero sin embargo no veo comentarios en contra de estos señores porque me han puesto el dislike. Porque si quieren poner un dislike, deben poner su comentario por qué está mal el video, por qué no les ha gustado, qué cosa hay de malo en el video, o qué cosa hay de mentira o de engaño, deberían decirlo, para luego poner el dedo para abajo. Pero como no saben cómo argumentar nada, no saben cómo responder a mis denuncias, lo único que le queda por rabia es poner el dedo abajo. Hay videos que tienen 30 dedos con dislike, así, 30, y solamente aparecen dos testigos de Jehová para defender a la Watchtower comentando cosas que no tienen nada que ver con dar respuesta a mis denuncias, sino para insultar o para decir cualquier estupidez. El resto se abstiene de insultar y no comenta nada, ni en pro ni en contra, y simplemente ponen dislike porque no tienen otra forma como rebatir mis denuncias, y de cólera y de despecho solamente marcan el dedo para abajo. Y eso es muy sintomático, pues, porque digan que no tienen argumento, no tienen cómo responder a mis preguntas. Bueno, ya se cumplieron pues los 5 días que le di de plazo al señor Rod Fernández y no ha aparecido por ningún lado. No ha podido responder mis preguntas de cómo Jesús pudo escoger al esclavo fiel y discreto en el año de 1919, si hasta ese año estaban celebrando fiestas paganas en Betel. No me saben discutir, no me saben arguir eso. El señor Rod Fernández no me contesta y me da una respuesta. ¿Cómo es verdad que Jesús escogió un esclavo fiel y discreto en 1919 si ese esclavo que Jesús escogió estaba recontra, infiel e indiscreto celebrando fiestas paganas en Betel hasta 1926 saturadas de demonismo? ¿Cómo Jesús pudo haber escogido este esclavo que estaba vinculado y asociado con Satanás el diablo celebrando fiestas satánicas? No me puedo responder a eso, pues. Y así también otra pregunta más que le puse ahí en el video, donde le decía una serie de cosas de la Watchtower y le planteaba las 4 preguntas importantes que hasta ahora no me contesta. Bueno, era obvio que no podía contestarla, pues. Y entonces se opta por desaparecer, que es lo más fácil. Así cualquiera. Yo quiero ahora hacer un video un poco más corto, breve. Está dirigido para los testigos de Jehová que comentan en YouTube, los pocos que comentan y los que insultan también. Les quiero plantear una reflexión, porque el viejito Lavasori tiene su cerebrito. Ahora que me veo acá, me estoy viendo acá en las pantallas con mi chalequito, con este chaleco acá. ¿Sabe qué me he hecho acordar a mí? Es que para matarse de risa, boludo.
Me veo y dijo, ay caramba, ¿sabes a quién me parejo? A Ben Cartwright de Bonanza. ¿Se acuerdan de Ben Cartwright? Que tenía su chalequito así y su pelo blanco, el papá de los Cartwright, pues. Digo, ¿cómo estoy pareciendo a Ben Cartwright? Como envejecido, por Dios. Y cuando yo vi esta serie Bonanza, tenía yo 9 años, 12 años, porque duró hasta 1973. De 1959 a 1973 duró la serie Bonanza. Desde que yo tenía 9 años hasta que yo terminé la universidad. Y yo lo veía, pues, a Ben Cartwright viejito, que dice viejo, Ben Cartwright, papá de los Cartwright, ¿no? De la serie Bonanza. Yo lo veía viejo. Y ahora lo veo, cuando veo la serie Bonanza, a veces, lo veo, qué jovencito está el papá. Y acuérdense que eso le va a pasar a usted. A gente que ustedes ven ahora viejo, cuando esas películas las vean ustedes dentro de 40 años, y ustedes sean los viejos, lo van a ver al actor que ustedes decían que viejo está, lo van a ver jovencito. Bueno, me he apartado del tema porque al verme acá con mi chalequito acá y pelo largo, me hizo acordar a Ben Cartwright. Ahí me ha dado risa. Bueno, eso era para hacerlo un poco más amena esta cosa, ¿no? Pero así viejito, la basura tiene su cerebrito, todavía tiene su cerebrito. Y yo quisiera ahora tratar un asunto dirigido solamente a los de Jehová, porque los compañeros de fuerza de la Sagrada ya conocen este tema perfectamente, y obviamente es llover sobre mojado, ¿no? Es un refrito para ellos. Pero esto está dirigido pues para Ron Fernández y aquellos que siguen comentando en YouTube, acá en los últimos videos, Testigo de Jehová. Voy a hacerlos reflexionar un poquito. ¿Ven ustedes esto que está acá? Millones que hoy viven jamás morirán. Este pues fue un folleto publicado en 1920 por el juez Joseph Franklin Rutherford. ¿Qué cosa es este folleto? Este folleto fue publicado en 1920 por el señor Rutherford, basado en un discurso que él emprendió a partir de 1919 hasta 1925, donde él aseguraba a las naciones, a partir de 1919, apenas nominado el esclavo, emprendió esta campaña que se llamó la campaña de los millones, basado en el título de este libro, Millones que hoy viven jamás morirán, que a su vez estaba basado este libro en un discurso que se titulaba así, Millones que ahora viven no morirán jamás. Porque la Watchtower estaba prediciendo para 1919 que para 1925 el fin del mundo vendría y serían resucitados los insignes hombres de la precristiandad como Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, qué sé yo, Josué, Sansón, etcétera, etcétera, que está mencionado en el libro de Hechos capítulo 11, y que iban a resucitar para habitar la tierra en un paraíso restaurado, y que se entraría a un paraíso restaurado con los que serían súbitos del reino, que meterían la tierra, y que para ello vendría el Armagedón para 1925 sin duda alguna, y por ende los millones de personas que vivían en los años de 1920 no morirían jamás, porque entrarían a este nuevo mundo restaurado sin tener que pasar por la muerte, porque estaba a la vuelta de esquina para 1925. Entonces el juez Rutherford emprendió en todo Estados Unidos, envió también gente al Canadá para dar este discurso titulado Millones que ahora viven no morirán jamás, y envió bastantes estudiantes de la Biblia para que dieran este discurso en diferentes ciudades de Estados Unidos y en Canadá, y se llamó la campaña de los millones, basado en el título de este libro. Este folleto, perdón, es un folleto que tiene 98 páginas más o menos. El juez Rutherford explicaba en qué consistía el futuro para la humanidad y qué se esperaba para 1925. Él
quería leerles una parte de lo que él dijo en este discurso, en este libro. Quiero leerles una parte en la página 97 de este libro. Dice así, voy a leérselo a ustedes, por favor, ¿ya? Lo que está acá en este folleto del discurso del juez Rutherford, que pasó a ser un folleto después, 20. Dice así, fíjese, ¿verdad?, lo que decía el señor Rutherford, anunciando a las naciones a través de esta campaña de los millones, tanto en todo Estados Unidos y el Canadá. Y decía así, esta es la parte más resaltante de este libro, que dice así, ¿no? Basado sobre el argumento que hasta aquí hemos presentado, o sea, el de que el viejo orden de cosas, el viejo mundo está terminando y siendo hecho a un lado, que el nuevo orden de cosas está siendo introducido y que 1925 presenciará la resurrección de los antiguos patriarcas y profetas y el comienzo de la reconstrucción. Es razonable la conclusión de que millones de gente que ahora están en la tierra aún se encontrarán en ella en 1925. Luego, fundándonos en la promesa, en las promesas presentadas en la palabra divina, tenemos que llegar a la positiva e indisputable conclusión de que millones que ahora viven no morirán jamás. Esto es lo que se decía en este discurso, anunciando a las naciones que para 1925 se presentaría la resurrección de los insignes hombres de la precristiandad, como Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, Josué, Jacob, Sansón, etcétera, etcétera. Para 1925, y se entraría a esa tierra restaurada en un paraíso. Y así se anduvo anunciando año tras año a partir de 1919 hasta que llegó 1925 y nada de lo que se había anunciado por espacio de 6 años ocurrió. Un gran fiasco. Sabiendo lo que trataba este folleto entonces, escrito por el juez Rutherford en 1920, para los testigos de Jehová que no conocen sobre este asunto del folleto titulado Millones que ahora viven jamás morirán, ya lo saben, acá se anunciaba pues el fin del mundo para 1925 y la resurrección de los patriarcas o insignes hombres de la precristiandad. Acá en la parte del prefacio un señor llamado Driscoll escribe una carta a Rutherford. Parece que este era un hombre muy importante en su tiempo, y la Watchtower presenta esta carta que le envía el señor Driscoll al señor Rutherford para comentar sobre este folleto titulado Millones que ahora bien no morirán jamás. La Watchtower le gustó por la carta que manda este señor, dijo que era un hombre importante, que dice como sigue. Dice, ¿no? Este señor comenta sobre lo que ha leído, su opinión, y se lo da al señor Rutherford. Como era un hombre importante, la Watchtower lo puso en el prólogo de este folleto, que es el discurso que se da desde 1919 hasta 1925. Y dice así, le dice a este señor en una carta a Rutherford, que Rutherford lo puso la carta acá. Dice así, en la parte final, ¿no? Por mi parte, me alegro de que haya reunido
tal acopio de evidencia para sustanciar sus declaraciones y para mostrar a la gente como base para una esperanza digna de alimentarse, la manera en que podrán vivir para siempre. Nadie podrá considerar las declaraciones suyas como especulaciones. Y esto es lo que le escribe este señor al señor Rutherford en mayo 17 de 1920, después de haber leído esto, diciendo que nadie podrá acusarlo a usted que sus declaraciones hechas en este libro sean especulaciones. Qué metida de pata, ¿verdad? Qué bonita esperanza, dice, que está ofreciendo usted por sus evidencias que muestra, dice, y nadie podrá acusarlo a usted que se trata de especulaciones. Este señor se tragó la píldora, pues, creyó en Rutherford, que era un iluminado de Dios, que había prestado las evidencias de que efectivamente resucitarían los patriarcas y los hombres insignes de la precristiandad para 1925. Yo me pregunto, ¿por qué no publicó la Watchtower la otra carta que envió pues este mismo señor Driscoll, requintando y maldiciendo al juez Rutherford después de 1925? Eso no la publica. La decepción que se había llevado este señor de haber metido la pata, de este desliz, de haberle enviado una carta diciendo que nadie podrá acusarlo de usted de declarar en sus declaraciones que sus declaraciones sean puras especulaciones. Y fueron especulaciones. Pero acá viene el punto más importante. Este anuncio, ¿cuándo se comenzó a dar? Yo acabo de decirles que fue en 1919 hasta 1925. Pero vemos qué cosa nos dijo la Watchtower, corroborando pues la fecha que lo estoy diciendo. Hay que mostrar las pruebas. Y se lo voy a poner a continuación, a ver qué opinan ustedes. Bueno, queridos amigos, aquí les muestro en pantalla el CD-ROM de la biblioteca de la Sociedad Watchtower con la revista Atalaya del 15 de agosto de 2009, con el título La vida eterna, en la tierra resurge la esperanza. En la página 16, párrafo 17, se lee como sigue, queridos amigos. De 1919 a 1925, los siervos de Jehová de todo el mundo presentaron en más de 30 idiomas el discurso Millones que ahora viven no morirán jamás, el cual explicaba en qué consiste la esperanza de la vida eterna en la tierra. Bueno, queridos amigos, como hemos visto perfectamente, el periodo que comprendió la campaña de los millones anunciando este discurso con un Armagedón para 1925 y la revolución de los patriarcas, abarcó, como hemos visto, desde 1919 a 1925. Y recordemos que en 1919 la Sociedad Watchtower decía que en ese año el pueblo de Dios salió de la organización de Satanás para pedir perdón a Dios por sus transgresiones, y después que Jesús los perdonó porque le pidieron perdón, los nombró como su esclavo fiel y discreto, en especial a los más capacitados, encabezando a estos más capacitados como miembros del esclavo fiel y discreto al mismo juez Joseph Franklin Rutherford, quien fue el inventor de esta mentira, de esta falsa fecha del Armagedón para 1925, que comenzó a anunciarse a partir de 1919, apenas nominado el esclavo. Ahora veamos a continuación, queridos amigos, qué nos tiene que decir la Sociedad Watchtower de quién estaba dirigiendo el esclavo fiel y discreto a partir de 1919, cuando Jesús les hizo su primera nominación como su esclavo o instrumento. Veamos qué cosa dice Jesús al respecto. Bueno, queridos amigos, aquí les muestro en pantalla la revista Atalaya del 15 de diciembre de 1970. En la página 750, párrafo 1, se lee como sigue, queridos amigos. Cristo Jesús, en el trono del poder del reino desde 1914 de la era cristiana, ha dirigido desde 1919, presten atención, ha dirigido desde 1919
en particular a sus seguidores ungidos en la tierra, a proclamar a todas las naciones las buenas nuevas del reino establecido. Mateo 24:14. Durante los años subsiguientes y hasta la misma actualidad, ese mensaje de veras ha sido buenas nuevas para centenares de miles de hombres, mujeres y niños por todos los países. Aquí podemos observar claramente que la Watchtower dice que Jesucristo mismo personalmente ha dirigido desde el año de 1919 a este esclavo fiel y discreto nominado en ese año para proclamar a todas las naciones las buenas nuevas, y que ha sido Jesús que los ha estado dirigiendo a estos ungidos como su canal de comunicación, ha estado detrás de ellos dirigiéndolo para que puedan proclamar a todas las naciones las buenas nuevas del reino establecido, y que él ha estado detrás del alimento espiritual, obviamente, que se daba a las naciones como las buenas nuevas. Entonces, queridos amigos de Testigos de Jehová y público en general, si es cierto que Jesús ha estado dirigiendo a este esclavo nominado en 1919 por Jesús mismo, quien los escogió para que sea su canal o instrumento, y que desde 1919 lo ha estado dirigiendo, supervisando, ha estado detrás de ellos para que den las buenas nuevas a las naciones, para que publiquen la verdad de Jesucristo, y que Jesús ha estado supervisando esa labor del esclavo nominado, como lo hemos leído claramente. Entonces yo les pregunto a los testigos de Jehová, fanáticos empecinados, ¿esto significa acaso que Jesús estuvo detrás del discurso titulado "Millones que ahora viven jamás morirán", que comenzó a anunciarse en 1919 por parte del esclavo fiel y discreto nominado por Jesús, y que Jesús mismo los estaba dirigiendo para que den el alimento espiritual verdadero con este discurso infame? ¿Quiere decir esto que Jesús fue el responsable, que Jesús fue el mentiroso, que estuvo guiando a este esclavo nominado en 1919 para que empezara su campaña como el esclavo fiel y discreto, dar un alimento espiritual con el pie izquierdo, anunciando una mentira a las naciones, asegurándoles que en 1925 serían resucitados todos los patriarcas para habitar la tierra en un país restaurado, con un Armagedón en ese año? Quiere decir que Jesús estuvo como director y responsable de esta mentira, porque como él lo estaba dirigiendo, él tenía conocimiento de lo que trataba este discurso, que era una mentira, un engaño. ¿Podría Jesús estar dirigiendo a este esclavo que comenzó con el pie izquierdo su labor de esclavo fiel y discreto, alimentador de los domésticos, anunciando un discurso, un engaño, una falsa profecía del fin del mundo para 1925? Piensen con la cabecita, no sean tarugos. Si Jesús realmente lo estaba dirigiendo, quiere decir que Jesús es un engañador y mentiroso que dañó a la ciudad de la Biblia de los años 20, hacerles creer que el fin del mundo vendría en 1925. ¿Podría alguien de los testigos de Jehová creer que Jesús podría estar detrás de este engaño, de esta falsa profecía, de esta digamos de una manera canallada para perjudicar a los estudiantes de la Biblia dándoles esperanzas falsas? ¿Acaso Jesús podría estar detrás de este engaño? Pero la Watchtower insiste en sus publicaciones que ha sido Jesús quien los ha estado dirigiendo desde 1919 hasta nuestros días. ¿Cómo se puede explicar esto que publica la Watchtower, adjudicándole a Jesús como director del esclavo, como supervisor de este esclavo nominado en 1919, para que estuviera engañando a las naciones por espacio de 6 años, desde 1919 hasta 1925, y Jesús estuviera cómplice como general, como un coronel, como un general que estaba mandando a su ejército de predicadores, de soldados de Cristo, porque se dice que ellos eran soldados de Cristo que tenían que salir a anunciar las buenas nuevas a las naciones, y que el general de ese ejército de soldados, que es Jesucristo, los estaba supervisando y los estaba guiando para dar un discurso con un engaño tan serio. Pero la Biblia dice que Jesús nunca podría mentir ni engañar. Nunca lo hizo en el primer siglo con sus discípulos, dándoles alimentos falsos.
ni promesas falsas. Jesús es la verdad. Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad, no la mentira, el engaño, la desilusión, el desliz. No, yo soy la verdad, y lo que yo digo es la verdad, es cierto, no puede ser mentira. Sin embargo, Jesús estuvo supuestamente, como de cada agua, estaba dirigiendo este clavo denominado 1919, dirigiéndolo personalmente desde 1919, para que pudiera anunciar a las naciones lo que Jesús quería que este esclavo transmitiera, que eran alimentos de Jesucristo. Entonces, si vamos a concluir que eso es verdad, como tal, como hemos visto en la atalaya que acabamos de leer, donde dice que Jesús estaba dirigiendo personalmente a este esclavo, entonces Jesús sería el engañador, el mentiroso, el que causó una desilusión a los estudiantes de la Biblia, que esperaban ansiosamente el fin del mundo para 1925, para entrar a una tierra paradisíaca restaurada. Pero eso no es posible. Jesús jamás podría engañar y estar detrás de esta mentira. Pero la Watchtower lo pone así, al declarar que Jesús los ha estado dirigiendo desde 1919, a partir de 1919, cuando comenzó este esclavo a anunciar una falsa fecha de fin del mundo para 1925. Este esclavo nominado inició su misión con el pie izquierdo, ya con el pie izquierdo, anunciando una falsedad en 1919, y lo continuó repitiendo hasta el año 1925, anunciando una falsedad a las naciones por 6 largos años. ¿Podría ser Jesucristo el engañador que está dirigiendo este esclavo mentiroso? No, pues Jesús jamás podría estar detrás de una mentira, de un engaño. Pero ¿quién se quiere dejar a Jesucristo como el engañador, el mentiroso? ¿Acaso no es Satanás, el diablo, que podría estar detrás de la Watchtower para decir que Jesús fue el responsable de este engaño, de este anuncio falso que se inició en 1919 hasta 1925, asegurando que el año 1925 vendría el fin del mundo y tendríamos un paraíso restaurado junto con los súbditos del reino de la precristiandad, como Abraham, Isaac, Jacob, David, Josué, Samson, etcétera? Entonces, ¿quién es el interesado de dejar a Jesús como mentiroso? Satanás, el diablo. Entonces, Satanás, el diablo, podría estar detrás de la Watchtower cuando está culpando a Jesús de que él fue responsable de esa falsa fecha que se comenzó a dar en 1919 cuando se denominó el esclavo, porque como hemos visto claramente en la atalaya, y no lo digo yo, está en la atalaya, dice que Jesús se ha estado dirigiendo desde 1919. Y si esto es verdad, quiere decir que Jesús estuvo responsable dirigiendo esta campaña de los millones, anunciando una falsedad a las naciones por espacio de 6 años. Pero eso, como no puede ser posible, porque Jesús nunca podría ser un engañador y mentiroso, sino solamente pueden ser engañadores y mentirosos aquellos que sirven a Satanás, que son lo único que puede ser mentirosos, porque una persona que obedece a Dios no podría estar diciendo mentiras y engañando a las personas con falsos armagedones. Pero acá vemos, pues, cuando analizamos profundamente, cómo la Watchtower dice que Jesús lo estuvo dirigiendo desde 1919, entonces él fue responsable de una mentira. En otras palabras, Jesús es un mentiroso, porque él estaba consciente que se estaba anunciando una fecha falsa de fin del mundo, con ese discurso, con esa campaña de los millones, anunciando un Armagedón que jamás vendría. ¿Y quién es el único interesado en dejar a Jesús mal parado? ¿Acaso no es Satanás, el diablo? Y quisiera dejarlo como mentiroso a él y no Satanás, para decir: yo no soy mentiroso, dice Satanás, es Jesucristo, que dirigiendo a su esclavo comenzó a anunciar al mundo una mentira bajo la dirección de Jesucristo. ¿La pueden captar, amigos testigos de Jehová? Por eso se llama razonar y pensar con la cabeza y no ser tarugos. Entonces piensen ustedes, amigos, si realmente Jehová Dios y Jesucristo podría estar detrás de esta organización, o más bien podría ser Satanás, el diablo mismo, que, como hemos visto, pretende achacar la mentira de esta fecha a Jesús, quien estaba dirigiendo en ese momento que se inició esta campaña de los millones en 1919. Esto lo he puesto a ustedes para que piensen, porque seré viejito, pero la basura tiene su cerebrito. Espero que ustedes, que son más jóvenes que yo,
deben ser más lúcidos que yo por su juventud y ser más avispados y no unos tarugos. Bueno, espero que les haya gustado y que les sirva de reflexión, queridos amigos. Un abrazo a todos ustedes y será hasta más adelante. Muchas gracias.